Bueno, vamos a trabajar la distribución de columnas y de filas en Word, pero en la versión de Word móvil. Al igual que hacíamos en Word de escritorio, vamos a tener que ubicarnos en una de las celdas de la tabla para poder nosotros lograr que las columnas o las filas se distribuyan de manera uniforme, es decir, que tengan un ancho homogéneo o un alto homogéneo. Entonces, acá estamos viendo dos tablas. En este caso vamos a tratar de distribuir las columnas de manera homogénea. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, nos posicionamos sobre esa tabla. Como estamos viendo, acá hicimos un clic, ¿sí? Y entonces quiere decir que estamos ubicados dentro de una celda de la tabla que queremos modificar. Una vez que hicimos eso, tenemos que ir a las herramientas de la tabla, como vemos acá, que tenemos entonces la ficha que sería tabla, y dentro de sus opciones vamos a tener que buscar aquella que se llama distribuir. Al hacer clic sobre ese elemento, lo que va a suceder es que nos va a mostrar las posibilidades de distribución. Podemos, como dijimos, distribuir filas o distribuir columnas. En este caso vamos a seleccionar distribuir columnas. Fíjense que al hacer eso, lo que sucedió es que las columnas tienen ahora el mismo ancho. Vamos a seleccionar el de la parte inferior. Aquí tenemos una segunda tabla. Entonces, realizamos el mismo procedimiento. Una vez que estamos ubicados dentro de lo que sería la tabla, vamos a las herramientas de las tablas, distribuir, distribuir columnas. Y como vemos, lo que sucedió es que todas las columnas tomaron, como dijimos, el mismo ancho. Vamos a deshacer. ¿Qué pasaría si nosotros necesitáramos simplemente unificar, el ancho de algunas de esas columnas, sino de todas, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual que hacíamos en Word de escritorio, vamos a hacer la selección de esos elementos. Con esos elementos seleccionados, entonces sí vamos a ir a distribuir y le decimos distribuir columnas. Y como vemos, distribuye únicamente la selección que nosotros hemos tomado. Vamos a hacerlo en una selección de mayor tamaño. Como podemos ver, seleccionamos algunos de los elementos, vamos a las herramientas de la tabla, distribuir, distribuir columnas. Y entonces la distribución se aplica únicamente a nuestra selección. Bien, vamos ahora a ver cómo nosotros podemos distribuir, en este caso, las filas. Si queremos distribuir entonces la totalidad de las filas de una tabla, basta con que hagamos un clic en una celda. Dentro de las herramientas de tablas vamos a distribuir y en este caso elegimos distribuir filas. Fíjense que ahora todos los altos de las filas son iguales. De la misma manera procederíamos si quisiéramos simplemente seleccionar, aplicarle un alto a únicamente una porción de esa tabla, algunas celdas. Bueno, tendríamos que primero seleccionarlas y luego aplicarles la distribución adecuada. Entonces, hacemos la selección de las filas que nosotros queremos. Con eso seleccionado vamos a distribuir y en este caso distribuir filas de manera uniforme. Como podemos ver, únicamente se aplica a la selección previa. De esta manera entonces podemos nosotros distribuir uniformemente filas y columnas.